Entré en mi casa y no encontré nada más que manchas de aceite donde debería haber estado mi orgullo y alegría. Mi padre se rió cuando llamé y me dijo que mi coche ahora pertenecía a mi hermano, que no tiene carnet de conducir. Probablemente pensó que la lealtad familiar me mantendría callado, así que llamé a la policía. Aquí es donde realmente comienza la historia, y definitivamente no querrás perderte lo que sucede después. Suscríbete al canal para no perderte nada. Siempre tenemos curiosidad. ¿En qué parte del mundo estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. El silencio en casa solía ser algo que anhelaba. Después de un turno de 10 horas en gestión de experiencia de usuario en una plataforma de comercio electrónico en una calle principal, mi cerebro solía sentirse como si hubiera pasado por una licuadora. Vivía por ese momento de desconexión, el golpe sordo de la puerta principal al cerrarse, el clic de la cerradura y la paz y la tranquilidad de mis propias 4 paredes. Pero hoy, el silencio no estaba en casa. Estaba afuera. Fue una nada chillona y bostezante en la entrada lo que me golpeó más fuerte que un puñetazo. Parpadeé 3 veces, me quedé de pie en la acera, con las llaves colgando inútilmente en la mano. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar la información visual. Miré el jardín de los vecinos, luego volví a mi propio espacio de cemento. Miré a la calle y pensé que tal vez, solo tal vez, lo había aparcado allí esta mañana, medio dormida. Pero no lo había hecho. Era meticulosa. Era organizada. Era la mujer que codificaba por colores su calendario y tenía un plan financiero a 5 años pegado en la parte interior de la puerta de su despensa. No extraviaba nada, y menos aún mi todoterreno blanco perlado de edición limitada, del que había hecho el último pago hacía exactamente 2 semanas. Al principio, sentí náuseas, un nudo frío y aceitoso en la boca del estómago. Este coche no era solo metal y goma. Era la culminación de 5 años de almuerzos para llevar. Durante 5 años había renunciado a las vacaciones, conducido un sedán oxidado que traqueteaba a más de 40 kilómetros por hora y ahorrado cada bonificaciones y cheques de horas extra hasta que por fin pude ir con seguridad al concesionario y firmar el papeleo. Era mi triunfo. La prueba viviente de que yo, Elina, lo había logrado sola. Y ahora, un martes a las 6:45 de la tarde, había desaparecido. Se me hizo un nudo en la garganta, un ataque de pánico en aumento. Simplemente dejé caer mi bolso de trabajo en el césped, sin importarme la humedad del suelo. Marqué el 112 con dificultad, con el pulgar sobre el botón de emergencia, pero entonces me detuve. Un pensamiento, intrusivo y extraño, cruzó mi mente. La llave de repuesto. Tenía una llave de emergencia, un pesado llavero electrónico, que costaba $400 reemplazar. La guardaba en una caja fuerte ignífuga en mi estudio. 6 meses atrás, durante una ventisca particularmente feroz, se la había dado a mi padre, por si acaso, le había dicho. Si me quedaba atascado en algún sitio o había una emergencia en casa, colgaba. No podía. Solo pensarlo me parecía una traición. Mi padre era difícil, anticuado y testarudo, pero no un ladrón. Era un hombre que se enorgullecía de sus valores familiares y su esfuerzo. Aún así, me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la puerta principal. Entré corriendo. El aire de la casa era sofocante e inmaculado. Fui directo a la encimera de la cocina, donde solía dejar el correo. Nada, ningún mensaje, ningún buzón de voz desesperado en el teléfono fijo que había configurado solo para mis padres. Saqué de nuevo el móvil. La batería estaba al 12% y parpadeaba en rojo, reflejo del pánico que me revolvía el pecho. Me senté en las frías baldosas de la cocina, apoyé la espalda en el lavavajillas y marqué el número de mi padre. Sonó y sonó y sonó. Solía contestar al segundo timbre. Estaba jubilado. Tenía el teléfono prácticamente pegado a la mano mientras revisaba mensajes y foros de pesca. Finalmente, al último timbre antes del buzón de voz, se abrió la línea. Elina, dijo en voz alta, rodeado de ruido de fondo. Parecía televisión, quizá un concurso. Parecía relajado, incluso feliz. Papá, logré decir con voz temblorosa. Papá, ha pasado algo terrible. Acabo de llegar a casa. Mi coche ha desaparecido. Me lo han robado de la entrada. Esperé su protesta. Esperé la indignación, que se activara mi instinto protector. Esperaba que me dijera que cerrara las puertas con llave, que llamara a la policía, que había salido con un bate de béisbol. En cambio, hubo una pausa,
Una pausa larga y opresiva, y luego se rió suavemente. No era una risa nerviosa. No era una risa de incredulidad. Era una risa casual y desdeñosa, la clase de risa que le darías a un niño al que se le ha caído el helado. «Oh, cálmate, Elle», dijo, y pude oírlo masticar suavemente. «Nadie lo robó. Está a salvo». Se me cortó la respiración. ¿A salvo? ¿Cómo que a salvo? ¿Dónde está? Está en casa de Lucas, dijo, como si hubiera pedido prestada una taza de azúcar. Lo dejé allí hace una hora. Me quedé mirando las grietas del suelo. El mundo parecía dar vueltas. «Llevaste mi coche a casa de Lucas. ¿Su coche está roto? ¿Su coche?» Papá resopló con desprecio. «Lucas no tiene coche. Lo sabes. Y con el bebé en la carretera, no puede ir en autobús a todas partes. Eso es indigno de un hombre con familia». «No entiendo», susurré. La impresión se fue endureciendo poco a poco hasta convertirse en algo agudo y denso. «¿Cuándo lo devuelves?» «Devolviéndolo». Volvió a reír, esta vez más fuerte. «Elina, no me estás escuchando. Se lo di. Necesita un coche fiable para mi nieto. Tú eres soltera y vives sola. Puedes ir en tren o comprarte un coche pequeño y compacto. Lucas necesita el espacio donde una familia y las familias se apoyan mutuamente». La traición fue peor que un diagnóstico terminal. Fue una amputación deliberada y calculada de mi vida, llevada a cabo con una sonrisa por el hombre que se suponía que debía protegerme. Durante 10 segundos, los únicos sonidos en la cocina fueron el zumbido del frigorífico y mi respiración superficial e irregular. Mi cerebro intentó repeler sus palabras como un trasplante de órgano fallido. «Se lo di», como si fuera un jersey viejo o una cazuela sobrante. «Se lo diste tú», repetí casi inaudiblemente. Me puse de pie, con las piernas a punto de estallar, y me agarré al borde de la encimera de granito. Otra cosa más que había pagado por mí misma para aferrarme. «Papá, este coche vale $60,000. Lo pagué hace solo 2 semanas. No puedes regalarlo sin más. No hables así de dinero. Es inapropiado», espetó, y su tono pasó al instante de desdén autoritario. «Se trata de prioridades. Lucas está esperando un bebé. Su novia. ¿Cómo se llama? Jessica. Tiene citas que atender. ¿Para qué necesitas una camioneta? Para llevar la compra a casa. Es egoísta, Alina, acaparar semejante reliquia familiar». «¿Una reliquia familiar?», grité, sobresaltada por el volumen de mi voz. «No es una reliquia familiar. Es mi propiedad. Mi nombre está en el título. Mi cuenta bancaria pagó el préstamo. No pagaste ni un centavo por el auto. Soy el cabeza de familia», rugió, mientras el sonido del altavoz del teléfono resonaba en mis oídos. «Y yo decido cómo nos apoyamos. Tú tienes un buen trabajo. Te pasas el día sentado en una oficina, haciendo clic con el ratón. Lucas lo está pasando mal. Está intentando encontrarse a sí mismo. Necesita un respiro. Darle este coche le ayuda. Deberías estar orgullosa de ayudar a tu hermano en lugar de gritar así». «Vance». Cerré los ojos y apoyé la frente contra la fría puerta del armario. Podía imaginármelo perfectamente, sentado en su sillón, con los pies en alto, sintiéndose como un rey benévolo repartiendo riquezas que no eran suyas. Estaba absolutamente convencido de que tenía razón. En su mundo, yo solo era una parte de él, y mis posesiones estaban a su disposición. «Papá», dije con una voz alarmantemente baja y tranquila, «¿Lucas tiene siquiera carnet de conducir? Se lo revocaron hace 3 años por conducir ebrio». «Oh, dejemos el pasado», dijo con un gesto. «Está intentando recuperarlo. Conduce con cuidado. Todo va bien. El coche está a salvo. Está aparcado en su entrada ahora mismo». Estaba tan contento. «Elina, deberías haberlo visto. Por fin se sentía hombre. Se sentía hombre porque le diste mi coche», dije sin emoción. «Es tu hermano», gritó papá. «Te sacrificas por tu familia. Eso es lo que hacen las mujeres. Tu madre está de acuerdo conmigo». «Totalmente», dijo. Fue un gesto maravilloso.
Mi madre estará de acuerdo con cualquier cosa que te impida gritar, murmuré. Pero no me oyó. Oye, ya he tenido suficiente, dijo, mientras el volumen de la televisión subía de fondo. El coche se queda con Lucas. Puedes venir a cenar el domingo y luego hablamos de cómo podemos ayudarte a alquilar algo más pequeño, algo más adecuado para una mujer soltera. No montes un escándalo, Elina. No se lo arruines. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio. Había colgado. Me había robado el coche, confesado, me había insultado y luego había colgado como si acabara de resolver una pequeña discusión sobre qué pedir de pizza. Bajé el teléfono y miré la pantalla. La llamada había durado 4 minutos y 12 segundos. En ese tiempo, toda mi comprensión de mi lugar en esta familia se había desvanecido. Fui a la sala y me desplomé en el sofá. La conmoción comenzó a disminuir y fue reemplazada por una rabia fría y vibrante. Pensé en Lucas. Lucas, 31 años. Lucas, quien el año pasado me había pedido prestados $2,000 para una inversión empresarial que resultó ser una deuda de póker en línea. Lucas, ahora conduciendo mi impecable todoterreno de cuero sin licencia, probablemente fumando dentro. Mi padre pensó que ese era el final. Pensó que cedería si jugaba la carta de la Sagrada Familia. Pensó que lloraría, que tal vez me quejaría con mamá y que finalmente aparecería el domingo en un coche de alquiler de gama media, aceptando mi papel de eterna proveedora del niño favorito. Oye, jefe. Él tenía todas las de ganar porque tenía la llave de repuesto. Pero mientras miraba la pantalla negra de mi teléfono, apareció una notificación. Era de la aplicación del fabricante conectada a mi coche. Vehículo desbloqueado. Ubicación, 442 Maple Street. Me quedé mirando la dirección. El piso de Lucas. Mi padre había olvidado algo crucial. Vivió en 1980, cuando la posesión de drogas era 9/10 partes de la ley y la palabra de papá era ley. No entendía la propiedad moderna. No entendía que la escritura de mi caja de seguridad del banco no incluía una cláusula familiar. Y desde luego no entendía que ya no era la niña que solía darle a Lucas su paga para que dejara de llorar. No discutiría. No rogaría. Borré la notificación y abrí mi agenda. No busqué a mamá. No busqué a Lucas. Busqué el número de la policía, no era una emergencia. Para entender por qué esta traición duele tanto, hay que comprender la dinámica en casa de los Gary. Durante mi infancia, había 2 reglas completamente diferentes, una para Lucas y otra para mí. Lucas era el primogénito, el hijo, el heredero de un trono inexistente. Era inteligente, encantador y completamente alérgico a las consecuencias. Si Lucas suspendía matemáticas, era porque el profesor era incompetente. Si Lucas rompía una ventana, era porque el cristal era barato. Yo, en cambio, era el manitas. Se esperaba que fuera perfecto, callado y servicial. Un sobresaliente se daba por sentado. Un sobresaliente se consideraba vago. Mi función era crear la infraestructura que permitiera a Lucas desarrollar su talento. Esta dinámica no terminó en la infancia, continuó en la edad adulta. Mientras yo trabajaba en 2 empleos a la vez que estudiaba para evitar préstamos estudiantiles, Lucas, a expensas de mis padres, asistió a 3 universidades diferentes, especializándose en estudios generales y haciendo una especialización secundaria en fiestas universitarias. Cuando me gradué y conseguí un trabajo básico en informática, mi padre asintió y me preguntó cuándo me casaría. Cuando Lucas dejó la universidad para convertirse en promotor de DJ, mi padre le compró un equipo de tocadiscos de $3,000. Después de todo, hay que invertir en talento. Durante los últimos 5 años, había estado ascendiendo profesionalmente, especializándome en diseño UX y experiencia de usuario. Mi trabajo consistía en anticipar y solucionar problemas antes de que el usuario se diera cuenta de su existencia. Se me daba bien. Era meticuloso y ganaba bien. Pero vivía por debajo de mis posibilidades. Vivía en una casa modesta. Vestía ropa sencilla. Mi único lujo, mi único símbolo de éxito, era este coche. Era una auténtica bestia. Un todoterreno de gama alta con asientos calefactables, techo corredizo panorámico y un motor que ronroneaba como un depredador. Lo compré porque quería sentirme seguro. Quería sentirme poderoso. Cada vez que agarraba el volante de cuero,
Una oleada de orgullo me invadía. Lo había logrado. El motor parecía zumbar. Nadie me había dado esto. Y ahora Lucas lo tenía. Lucas, el antagonista de mi vida. Aunque él nunca se vería así, se veía como una víctima de las circunstancias, un genio esperando que el mundo lo reconociera. Actualmente, su circunstancia era una chica llamada Jessica, a quien había conocido 4 meses antes en un bar de mala muerte. Estaba embarazada. Yo había intentado alegrarme por ella. De verdad que sí. Les compré una cuna. Abrí una cuenta de ahorros para el bebé, pero Lucas no quería una cuna. Quería dinero. Quería atajos. Y papá era el promotor por excelencia. Gary, mi padre, creía que su masculinidad dependía de su capacidad para controlar a las mujeres de su vida. Era encantador con los desconocidos, de esos que invitan a la primera ronda en el bar. Pero en casa, era un dictador. Hacía 5 años, se jubiló de un puesto directivo medio, y desde entonces, su mundo se había encogido hasta que solo le quedaba el control sobre sus hijos. Le molestaba mi éxito. Lo notaba en la expresión de su rostro cada vez que hablaba de un ascenso. Me di cuenta por su pregunta, ¿y quién manda ahí? Una pregunta que implicaba que no podía ser yo. Estaba celoso de que no lo necesitara. Lucas, en cambio, lo necesitaba constantemente, y a mi padre eso le gustaba. Le encantaba ser el salvador. Pero como mi padre solo recibía una pensión fija y había gastado la mayor parte de sus ahorros en malas inversiones y rescatando a los hijos de Lucas de problemas pasados, no podía permitirse un coche nuevo para el pequeño. Así que hizo lo segundo mejor. Examinó sus posesiones, y para él, yo era una posesión. Estaba sentado en mi sala, con la voz del operador de policía resonando en mis oídos. Centro de llamadas de emergencia, ¿cuál es su emergencia? Había marcado el número de emergencia. Al final, me temblaban demasiado las manos para navegar por el menú automático del número habitual. Y, francamente, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que era una emergencia. Un robo de $60,000 es un delito grave. Necesito denunciar el robo de un vehículo, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Me lo robaron de la entrada de mi casa hace 2 horas. De acuerdo, señora, dijo la operadora con un tono profesional y tranquilizador. ¿Tiene la matrícula? Sí, dije, recitándola de memoria. Es una camioneta blanca perlada. También tengo el VIN. ¿Y tiene alguna idea de quién pudo haberla robado?, preguntó. Ese era el momento, el precipicio. Si decía que no, podía hacerme la tonta. Podía dejar que la policía lo encontrara. Temía la ignorancia y quizás quería evitarle a la familia una confrontación directa. Pero si decía la verdad, si mencionaba nombres, estaba declarando la guerra. Estaba quemando todos mis puentes y envenenándolo todo. Pensé en la risa de mi padre. Pensé en él diciendo, «Está soltera». Como si mis posesiones fueran comunes por la ausencia de un esposo. Pensé en Lucas conduciendo mi coche sin carnet, arriesgando la vida de todos los demás usuarios de la vía, simplemente porque nació hombre y tenía derecho a los frutos de mi trabajo. «Señora», preguntó el operador, «¿tiene algún sospechoso?» Respiré hondo. Sí, dije con claridad. Sé exactamente quién se lo llevó. Mi padre lo robó y se lo dio a mi hermano. La llegada de un coche patrulla a un tranquilo barrio suburbano nunca pasa desapercibida. Es un espectáculo. Desde la ventana de mi salón, observé cómo las luces azules y rojas iluminaban los setos perfectamente podados de los vecinos de enfrente. Las luces parpadeaban rítmicamente, una sirena silenciosa que anunciaba que la fachada cuidadosamente construida de mi vida se había derrumbado oficialmente. Abrí la puerta antes de que el policía pudiera llamar. El agente Martínez era un hombre alto, de rostro sereno y curtido por el clima, y ojos que habían visto suficientes disputas domésticas como para saber exactamente qué esperar. No miró la entrada vacía. Me miró a mí. Vio las manos temblorosas que intentaba esconder en los bolsillos y los rastros de lágrimas que me había secado apresuradamente. «¿Señorita Alina Rossi?», preguntó, con su profunda voz de barítono vibrando en el fresco aire de la tarde. «Sí», dije, haciéndome a un lado para dejarlo salir al pasillo. «Muchas gracias por venir tan rápido». Nos sentamos. En mi mesa del comedor. El contraste era escalofriante.
La mesa impecable y moderna donde solía disfrutar de mis cenas solitarias y tranquilas ahora albergaba un uniforme, un cinturón de armas y un bloc de notas que documentaría la destrucción de mi familia. El operador dijo que quería denunciar el robo de un vehículo por parte de un familiar, dijo Martínez, haciendo clic con el bolígrafo. No sonaba crítico, solo práctico. Eso suele ser un asunto civil, señora Rossi. Si hay copropiedad o permiso implícito. No es un asunto civil, interrumpí, con la voz más cortante de lo que pretendía. Respiré hondo y dejé una carpeta manila sobre la mesa. Había pasado los 20 minutos de espera reuniendo todos los documentos que pude encontrar. Este es el título. Solo está a mi nombre. Este es el contrato de compraventa. Esta es la confirmación de pago del préstamo del banco, con fecha de hace 14 días. Martínez tomó los documentos y los escaneó con la soltura de la práctica. Y el sospechoso, mi padre, Gary Rossi, se llevó la llave de repuesto de mi caja fuerte, o mejor dicho. Usó una llave de repuesto que le había confiado para emergencias para sacar el vehículo de mi propiedad mientras yo estaba en el trabajo. Luego se la dio a mi hermano, Lucas Rossi, quien ahora es su dueño. Martínez levantó la vista y arqueó una ceja. Le diste a tu padre una llave, señalé, para emergencias como un incendio o una hospitalización, no para que le diera mi propiedad a otra persona. Y revocaste ese permiso. Hablé con él por teléfono hace 30 minutos. Le dije que me la devolviera. Se negó. Afirmó que se la había dado a mi hermano. Martínez emitió un sonido grave, indicando la transición de un malentendido a un delito. De acuerdo, ¿y tu hermano? ¿Tiene licencia de conducir? No, dije, y la palabra cayó pesadamente entre nosotros. Se la revocaron hace 3 años por conducir ebrio. No la ha vuelto a solicitar. Martínez dejó de escribir. Me miró con expresión endurecida. Así que estamos tratando con un vehículo robado, conducido por alguien sin licencia, alguien con una condena previa por conducir ebrio. Sí, señora Rossi, dijo, inclinándose hacia adelante, con un tono serio y admonitorio. Necesito que entiendas lo que está pasando. Si lo comunico por radio y lo encontramos, ya no es una advertencia. Es un arresto por hurto mayor de un vehículo motorizado. El robo de vehículos es un delito grave. Conducir sin licencia válida es motivo de arresto. Una vez que el tren salga de la estación, no puede simplemente llamarnos y decir, no te preocupes, tu madre llama llorando. La fiscalía se está haciendo cargo del caso. ¿Estás preparada para eso? Me sentí mal. Pensé en la comida del domingo. Pensé en el bebé que Lucas esperaba. Pensé en la expresión de mi madre al darse cuenta de lo que había hecho. Luego pensé en la risa de mi padre. Estás soltero. La desestimación del caso. La aniquilación total de mi personalidad por el bienestar de mi hermano. Miré a Martínez a los ojos. Quiero que me devuelvan el coche y quiero denunciarlo por robo. Entendido, dijo Martínez. Se puso de pie. ¿Tienes alguna? ¿Cómo puedo rastrear el coche? Sí, dije, sacando el teléfono. Mis manos estaban firmes. La decisión estaba tomada. El fabricante tiene una aplicación. Con GPS en tiempo real. Abrí la aplicación. El mapa cargó, un punto azul pulsó en la pantalla. Esperaba verlo en el edificio de Lucas, aparcado y parado, como había dicho mi padre. Pero el punto no estaba en el edificio. Se movía. No está en casa, dije, y una nueva oleada de ira me invadió. Está en la ruta 9. Va a 112 kilómetros por hora. Martínez miró la pantalla por encima de mi hombro. Esta es la autopista. ¿A dónde va? Alejé la vista. La ruta estaba despejada. No iba a la farmacia por su novia embarazada. No iba al supermercado. Se dirigía a la zona de casinos, 40 minutos al sur. Va a dar un paseo, susurré. Darme cuenta me dio náuseas y satisfacción a la vez. Mi padre dijo que lo necesitaba para el bebé. Va al casino. ¿Puedes rastrearlo continuamente? Preguntó Martínez, ya buscando su radio. Sí. Vale, coge tu abrigo, señorita Rossi. No solemos hacer esto, pero si nos puedes informar de su ubicación en tiempo real, es más seguro que una persecución a toda velocidad. Lo seguirás en tu propio vehículo. Ah, espera.
No tengo vehículo, le recordé. Tiene razón, dijo Martínez. Vale, ven conmigo. Necesitamos identificar definitivamente el vehículo antes de detenerlo. El asiento trasero de un coche patrulla es de plástico duro y huele ligeramente a desinfectante y sudor rancio. Yo iba en el asiento del copiloto, una concesión de Martínez, ya que no era sospechoso. Pero la reja metálica que nos separaba del asiento trasero era un claro recordatorio de hacia donde probablemente se dirigía mi hermano. Está saliendo de la autopista, dije, con la vista fija en la pantalla del teléfono. Girando hacia River Road. Hay una gasolinera y una licorería allí. Conozco el lugar, dijo Martínez. No encendió las luces azules intermitentes. Condujimos en silencio, como un depredador acechando a su presa en la monotonía de los suburbios. Se ha parado, dije. Está en la licorería. Por supuesto. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla. Mi padre siempre había predicado sobre las necesidades de la familia, la dignidad de un hombre con un hijo en el vientre. Y este hombre estaba usando mi camioneta de 60,000 pesos para comprar cerveza antes de salir a la calle. Máquinas tragamonedas. De acuerdo, dijo Martínez, conduciendo el coche patrulla hacia la entrada del centro comercial. Quédate en el coche, Alina. No salgas hasta que yo te diga. Doblamos la esquina, y allí estaba, mi coche. Estaba aparcado torcido en dos espacios. Su pintura blanca perlada brillaba bajo las duras luces de vapor de sodio del estacionamiento. Parecía fuera de lugar, un diamante en la cuneta. Y allí estaba Lucas. Estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor, riendo. Llevaba una sudadera con capucha descolorida y vaqueros, un cigarrillo colgando de la comisura de su boca, su ceniza cayendo sobre la pintura prístina de mi puerta. Estaba hablando con un extraño, señalando las llantas y gesticulando salvajemente, como si fuera el rey del mundo. Mi padre no estaba allí. Lucas estaba solo con su amigo. Martínez encendió las luces. El repentino destello rojo y azul rompió la atmósfera relajada del estacionamiento. Lucas se estremeció y dejó caer el cigarrillo. Entrecerró los ojos y observó la patrulla, más molesto que asustado. Obviamente pensó que era un malentendido. O tal vez pensó que podría salir airoso con su encanto, como siempre. Martínez salió, con la mano en la funda, la voz resonante. Aléjense del vehículo. Manos arriba. ¡Guau! Lucas levantó las manos, con una sonrisa burlona aún en los labios. ¿Qué pasa, agente? Solo agarro algunas cosas. Dije que se alejara del vehículo, ordenó Martínez, acortando la distancia. Date la vuelta y pon las manos en el capó. Este es mi coche, protestó Lucas, pero finalmente obedeció, con un lenguaje corporal que irradiaba arrogancia y desafío. Me lo dio mi padre. Puedes llamarlo. No podía quedarme en el coche. Sabía que Martínez me lo había ordenado, pero ver la ceniza del cigarrillo en mi puerta despertó algo primitivo en mi interior. Abrí la puerta y salí al aire nocturno. Lucas giró la cabeza al oír cerrarse la segunda puerta. Al verme, abrió mucho los ojos. Elina, balbuceó. Entonces, su confusión se convirtió al instante en rabia. Llamaste a la policía. ¿Estás loco?, pregunté. Me robaste el coche, Lucas, dije, con la voz temblorosa no de miedo, sino de adrenalina. Y no tienes carnet de conducir. Papá me lo dio, gritó, forcejeando mientras Martínez lo agarraba de la muñeca para esposarlo. Es un coche familiar, egoísta. Papá dijo que era mío. Tienes derecho a guardar silencio, dijo Martínez, cerrando las esposas. El clic metálico resonó por todo el aparcamiento. Un sonido definitivo que Lucas claramente no esperaba. Llama a papá, gritó Lucas, arremetiendo contra Martínez mientras éste lo conducía a la patrulla. Elina, dile que pare. Estás arrestando a tu propio hermano. ¿Por un coche? ¿Por un coche tan estúpido? No es solo un coche, dije, acercándome. Lo miré directamente a los ojos mientras Martínez lo empujaba al asiento trasero, ese asiento de plástico duro que había estado evitando. Es mi vida, y no tienes derecho a ella. Mientras Martínez cerraba la puerta en la cara de Lucas, que gritaba, sonó mi teléfono. Era papá. Debió de intentar contactar con Lucas,
pero nadie contestaba. O tal vez Lucas le había enviado un mensaje antes de que lo esposaran. Lo contesté y lo puse en altavoz para que Martínez, que venía hacia mí, pudiera oír. Elina. La voz de papá era un rugido. Estoy llamando a Lucas, pero no contesta. Revisé la aplicación. Warum steht das Auto vor einem spirituosen Laden? Ich haben gesagt, soll sofort nach Hause fahren. Lucas kann jetzt nicht ans Telefon kommen, Dad, sagte ich un Sasu, wie mein Bruder dies Scheibe des Polizeiwagenstraat. Was ist los? Warum bist du bei ihm? Ich bin von der Polizei, sagte ich ruhig. Lucas wurde gerade wegen weren Autodiebstahls und Fahrens ohne Führerschein verhaftet. Führerschein entzogen. Das Auto wird beschlagnahmt. Amoteren in der Leitunger Testille, so bedruckend, als ware die Verbindung abgebrochen. Dan ein Laut, den ich noch nie von meinem Bate gehortate. Ein Laut pure, verfalster Panik, vermisst mit Wut. Du hast Westan, se puso nervioso. Du hast deinen Bruder verhaftet, deinen Schwangeren Bruder. Ich habe mein Auto als gestohlen gemeldet, korrigierte IHN. Du und Lucas hat den Rest erledigt. Regel das, Strier mit überglagender Stimme. Saginen, es war ein Irrtum. Saginen, ich hat in die Erlaubnis gegeben. Wenn du das nicht sofort regelst, Alina, so war mir Gottelfe, bist du nicht mehr mein Tochter. Ich werde dich verstoßen. Ich werde dich aus der Familie werfen. Soy el oficial Martínez an. Beobachtete mich und wartete darauf, ob ich einigen würde. Das war die Taktik meines Bates. Die Drohung mit Verbannung, die Angst, eine Weise zu sein. Du kannst mich nicht verstoßen, Papa, dijo ich mit eiskalter, klarer Stimme. Denn ich bin die Einzige, die Noche du besitzt. Und Wes. Das Auto kommt in die Polizeiwache. Wenn Sie Lucas rausholen wollen, verkauf lieber Ihr Boot, denn ich zahle nicht dafür. Ich legte auf. Oficial, sagte ich und mich an Martínez. Kann ich bitte meinen Ersatzluselos einer Tasche holen, bevor Sie IHN mitnehmen? Der Adrenalinschub nach der Verhaftung Guerra brutal. Ich bekam mein Auto in diese Nacht nicht zurück, weil es beweis mittel in einem weren Diebstahl war und der Fahrer keinen Führerschein hatte. Es musste abgeschleppt werden. Ich musste ihn übernehmen, nach Hause zu meiner leeren Einfahrt zu gelangen. Die Stille in meinem Haus war jetzt anders. Es war nicht die Stille des Friedens. Es war die Stille einer belagerten Festung. Mein Handy wurde zu einer Waffe, die ich nicht an zu fassen wagte. Es vibrierte unaufhörlich. 17 verpasste Anrufe von Mama. 12 de Papá. SMS von Nummern, die ich nicht gespeichert hatte, aber als die von Tanten und Kassen cercante. ¿Cómo conoces a tu familia de Antun? Bekommt mein Baby. Den Bate liegt mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Esmersen wegen dir egoísta. Los productos de Bruce Mersen son típicos de Gary Rossi. Benutzte seine Gesundheit wie eine Geisel, wann die Kontrolle über eine Situation verlor. Ich wusste racional, das es una guerra de manipulación, aber die Schulde fühle las Teten werunder drucken auf mir. Ich musste mi Position starken. Ich konnte mich nicht nur auf den Polizeibericht verlassen. Ich kannte mi Familia. Sie wurden die Staatsanwaltschaft anluchen. Sie wurden behaupten, ich hatte mundlich zugestimmt. Sie wurden sagen, ich sei instabil, versuchtig und ratsuchtig. Ich setzte mich a mi Computer und öffnete ein nuevo Browserfenster. Ich musste das ganze Ausmaß der Sache erfahren. Yo comencé con el Gerichtsakten. Sie waren offentlich zugänglich, aber ich hatte nie gesehen. Ich hatte meinen Eltern ihm geglaubt, dass Lucas juristische Probleme nur kleinere Missverständnisse oder Pech waren. Estoy hablando de Lucas Rossi. Die Suchergebnisse erschienen sofort. Es war nicht nur eine Trunkenheitsfahrt vor 3 Jahren. Es gab eine Anklich wegen Drogenbesitzes von vor 2 años. Abgewiesen. Wahrscheinlich, weil mein Bate für eine Einanwal, von dem ich nichts wusste. 3 Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung in den letzten 6 Monaten. Moment mal, 3 Strafzettel in den letzten 6 Monaten? Lucas hatte keinen Führerschein. Wie konnte nur so viele Strafzettel bekommen? Hago clic en los detalles de Strafzettels.
Das Fahrzeug, das auf den Strafzetteln stand, war nicht meins. Es war eine Limes in Bonn 2018, zugelassen auf Brenda Rossi, mein Mutter. Mir stockte der Atem. Mein Mutter, die behauptete, eine neutrale Vermittler in Susein, ATIHN monatelang mit ihrem Auto fahren lassen. Alle wussten Bescheid. Sie wussten, dass illegal fuhr. Sie wussten, dass eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer war, und sie hatten zugelassen. Doch dann sei CH etwas, das mir den Atem raubte. Ein Zivilurteil, das vor wie Wochen ergangen war. State Farm Versicherung diese Lukas Rossi. Es ging eine Unterregistrierungsklage. Lukas hatte einen Unfall verursacht, einen selbstverschuldeten Unfall. Die Details waren sparlich, aber die Summe war enorm. $12.000. Mirda Merte es. Lukas hatte Mamas Auto zu Schrott gefahren. Desalbate keinegenes Auto. Desalvar Papas over su Eiffel darauf aus, y mein Auto zu besorgen. Mamas Wagen war nicht kaputt. Wahrscheinlich war ein Totalschaden oder wurde versteckt, mit wegen Versicherung Betrug zu vermeiden, falls IHN fuhr, obwohl nicht versichert war. Sie sich nicht einfach nur mein Auto. Sie nutzten meinen Engwan freien Leumund und mein versichertes Fahrzeug, die Luke zu fugen, die Lukas in ihr Leben gerissen hatte. Ater mein Auto gesrottet, waren mein Versicherungsbeitrag explodiert oder Noches schlimmer die Schadensregulierung wegen seines Führerscheinentzugs abgelehnt worden, so dass CH auf $10.000 sitzen geblieben war. Sie waren bereit, mich zu ruinieren, nur damit mobil blieb. ICH druckte GD7 aus. Mein Drucker spuckte rhythmisch die Beweise ihrer Fahrlässigkeit aus. Dann klingelte mein Telefon erneut. Es war eine unbekannte Nummer. Ein Festnetzanschluss. ICH Namabe, weil ICH dachte, es der Verbarplatz. Ayo Elina. Es war mein Mutter. Ihre Stimme war leise und zitterte, aber darunter lag eine Arte, die ICH selten orte. Den Bate ist boyig außer sich. Nimmt Nitroglycerin. Wenn einen Herzinfarkt hat, rufen Sie den Notruf. Mama, I said, my voice flat. Don't call me. How can you be so cold? She wept. Lucas is in a cell. Es terrified. Called US. The police are talking about intent to permanently deprive. Cold go to prison. Elina. Sold have talked about that before took my car to a liquor store while driving on a suspended license. I said was used blowing of steam. The pressure of the baby. Mama, para. I cut her off. I know about the accident. The silence on the line was instantaneous. The weeping stopped. I saw the court records. I continued, pressing my advantage. I know it let your car last month. I know State Farm is suing him. Did you tell that to Hive in my car because you guys couldn't afford to replace yours? We, she stammered. We were going to pay you back if anything happened. With what money? I asked ruthlessly. That's pension. You just told me daddy sick. You can't afford a 12,000 pesos judgment, let alone a 60,000 pesos SV. You have so much, she hissed, the mask finally sleeping completely. You have that big job, that big house, you have no husband, no children. What do you need all that money for? Your brother is building a legacy. You reused existing. The words hit me like a physical slap, used existing. To them, my life, my hard work, my career, my independence was nothing more than a waiting room for a husband who might never come. Until then, it was just a resource silo to be added for the real family members. I'm not used existing, ma'am, he said, my voice checking with a rage so pure it felt like clarity. I'm the only one in this family who is actually living in reality and reality is about to hit you all very hard. Drop the charges, she demanded. If you don't drop them by tomorrow morning, don't bother coming to Christmas. Don't bother coming to anything. You will be dead to US. I can't drop the charges, ma'am. He said the district attorney picks them up. It's out of my hands. But honestly, even if he called, he wouldn't. Una before she called reply. I sat in the dark, the stack of court documents in front of me. I had the leverage. I had the truth. But I knew this wasn't over. They would try to ambush me. They would try to force me to recant my statement to the police. I needed to do one more thing.
I needed to make sure that when the sun rose, there was absolutely nowhere for them to hide. I picked up my phone and I yelled Officer Martinez's direct line on the car de gave me. Officer Martinez, he answered. It's Elena, he said. I found something. It's about why my brother needed the car, and it proves my father knew exactly how dangerous it was to give it to him. I have evidence of a prior undisclosed accident and insurance fraud involving my mother's vehicle. Bring it in tomorrow morning, Martinez said, his tone shifting from dutiful to grim. This just went from a joyride to a conspiracy. The summons came the next morning, not from a court clerk, but from my Aunt Linda. Your mother is distraught, she texted. Family meeting 6 de la tarde dad's house. Be there or don't bother calling yourself a Rosie. It was a trap. I knew it was a trap. They were gathering the tribunal, the extended family of aunts, uncles, and cousins who had spent decades drinking the collide of my father's benevolent patriarch act. They wanted to stage an intervention. They wanted to surround me, scam me, and bully me into dropping the charges before the arraignment on Monday. I spent the afternoon preparing. I didn't go to work. I took a personal day to finalize my case. I went to the bank. I stopped by the precinct to get a copy of the preliminary incident report from Officer Martinez. And finally, I stopped at a copy shop and made 5 pounds. When I pulled up to my parents' house in a rental car, an undescribed gray sedan that felt miserably small, the driveway was full. Aunt Linda's minivan was there, Uncle Mickey's truck, and surprisingly a Beatou Honda Civic I didn't recognize. I walked to the front door, clashing my bag. I didn't knock. You said my key, the one I sold have taken back. Why? Years ago, and stepped into the lion's den. The living room was crowded. My father sat in his recliner like a deposed king, clashing a handkerchief. My mother was on the sofa, flanked by Aunt Linda and my cousin Sarah, looking as if she were at a walk. Uncle Mickey was leaning against the fireplace, arms crossed, looking stern. And in the corner, looking small and terrified, was Jessica Lucas' pregnant girlfriend. The room went silent when he entered. You have some nerve, Aunt Linda spat, breaking the silence. Walking in here after you put your brother in a cage. I didn't put him there, he said, my voice steady, though my heart was hammering against my ribs like a trapped bird. He drove himself there in my stolen car. It was a misunderstanding, Dad shouted, sitting up. His face was blotchy, his eyes wild. I told you. I answered as it. You are humiliating this family over a piece of metal. Sit down, Dad, he said, walking to the center of the room. I didn't sit. I wanted the height advantage. We're going to have a talk. A real one. No more secrets. No more golden child mythology. We are here to talk about you dropping the charges. Uncle Mickey grumbled. You're going to call the da. You're going to say you forgot you lent him the car and you're going to bail him out. No, he said I'm not. Then get out. Mom screamed, leaping up. Get out of my house. You are selfish. You are jealous because Lucas is building a family and you have nothing. I have the truth, he said, unzipping my bag. And I think Jessica needs to hear it. Jessica looked up, her eyes wide and red-rimmed. Me. Don't listen to her, honey. Mom said quickly, moving to block Jessica's view. Elena is unstable. She's having a breakdown. I'm not the one being sued for 12,000 pesos. Mom, he said loudly, dropping the first dossier onto the coffee table with a heavy thud. The room froze. What is that? Uncle Mickey asked, stepping forward. That he said, pointing to the documents, is the lawsuit filed by State Farm Insurance against Lucas Rossi for the accident caused 4 weeks ago? The accident that totaled Mom's car? He looked at Jessica. Did they tell you why Lucas don't have a car, Jessica? Did they tell you it was because he smashed the last one while driving on a suspended license? Or did they tell you it was in the shop? Jessica stood up slowly, pushing past my mother. He said the transmission blew. A lead, he said. He pulled out the second document. And here is his driving record. 3 speeding tickets in the last 6 months, all in Mom's car. While you were in the passenger seat, probably. My father stood up, his face purple. That is private family business. You have no right.
You made it my business when you stole my car to cover up your financial mess. He yelled back, finally mashing his volume. You want to talk about family? Let's talk about family. You want me to support Lucas? You want me to be the safety net? Well, look at the net, Dad. It's full of holes. It turned to the extended family. Aunt Linda looked confused. Uncle Mike was frowning, picking up the papers. They are broke, he announced, dropping the bombshell he had discovered that morning. Dad cashed out his IRA 6 months ago, not to invest to pay Lucas' gambling debts. Liar, that's rigged, but his voice cracked. Here are the bank statements, he said, tossing another stack on the table. You left them in the study, Dad. Y made copies. You have less than 5,000 pesos to your name. You can't afford to help Lucas. You can't afford the baby. That's why you took my car. You were going to let Lucas drive it. And when I inevitably crashed it or got it impounded, you were going to guilt me into eating the cost because family helps family. The silence now was heavy, suffocating. Uncle Mike was reading the bank statements, his face paling. He looked at my father. Gary, is this true? You borrowed $4,000 from me last month for home repairs. Did that go to Lucas? Dad didn't answer. He slumped back into his chair, looking suddenly very old and very small. He turned to Jessica. She was trembling, holding her stomach. Jessica, he said, my voice softening. They are using you. They are using the baby. They see that child as a leverage point to get money from me, from Mike, from anyone they can guilt trip. Lucas went to the casino last night. He wasn't getting supplies. He was taking my car to the casino with money he probably stole from your purse. Jessica let out a choked sob. He took my rent money. He said he did it for the lawyer to fix his license. There is no lawyer, he said gently. And there is no license. That's enough. Mom shrieked, lunging at me. Uncle Mike caught her by the arm, holding her back. It is enough, Brenda, Uncle Mike said, his voice low and dangerous. It's enough. Jessica looked at my parents. She looked at the dossier on the table. Then she looked at me. Is he really in jail? She whispered. Yes, he said. For grand theft auto, and I'm not bailing him out. If he do, he learns nothing. If he do, he keeps driving. And next time he might kill someone. Maybe even you or the baby. Jessica took a deep breath. She wiped her face. The fear in her eyes was replaced by a cold realization. The spell was broken. I need a ride, she said to the room. I need to go to my sister's in Ohio. You can't leave, Mom wailed. You're carrying my grandson. I'm carrying my child, Jessica snapped, her voice surprisingly strong. And I'm not racing him around liars and thieves. She looked at me. Can you take me to the bus station? I'll do better, he said, picking up my bag. I'll drive you to Ohio, but we live right now. He turned to my father one last time. He wouldn't look at me. He was staring at the floor, the illusion of his powers shattered by the weight of paper and truth. I'm filing a restraining order tomorrow, he said to him. Against you, Mom and Lucas. Do not come to my house. Do not call me. If you do, I will have you arrested for harassment. You wanted my assets. You just lost your biggest one. He walked out the door. Jessica following close behind me. As we stepped into the cool evening air, I heard the explosion of arguments erupting inside the house. Uncle Mike shouting about his money. Aunt Linda demanding answers. It sounded like music. The drive to Ohio was long, quiet, and necessary. We didn't talk much for the first hour. Jessica cried silently in the passenger seat of the rental car, mourning the life she thought she was building. I let her cry. I knew that grief. I was mourning, too. Not for a boyfriend, but for the parents he wished he had rather than the ones he was stuck with. Somewhere around the state line, she spoke. Thank you, she said, her voice. For telling me I knew. I knew something was wrong, but I wanted to believe him. We all did, he said. It's designed that way. The system only works if we all play our parts. I just stopped playing mine. I dropped her off at her sister's house at 2:12 de la noche. Her sister, a fierce-looking woman in pajamas, hugged me on the porch.
You save her life, she whispered if I'd been driving her around. Take care of the baby, he said. And make sure Lucas' name isn't on the birth certificate until he proves as a father, not a dependent. He drove back alone. The exhaustion was deep, settling into my bones, but my mind was crystal clear. The next few weeks were a blur of legal bureaucracy. But for the first time in my life, I navigated it without fear. Officer Martinez was true to his word. The evidence of the insurance fraud, hiding the total vehicle while claiming it was a mechanical failure, and potentially collecting a payment they unused to replace the car, triggered an investigation. My parents were facing potential charges of their own, or at the very least, a financial clawback that would leave them destitute. Lucas didn't get bail. With the prior DUI, the suspended license, and the sheer value of the stolen vehicle, the judge set the bond at 50,000 pesos. My parents couldn't pay it. I certainly didn't. I sat in county jail for 3 months awaiting trial. Eventually, I took a plea deal, 2 years of probation, mandatory rehab, and prostitution. But the prostitution was a joke. I had no money. The real justice came from the silence. I followed through on the restraining order. The judge granted it easily after hearing the threats my father had made on the voicemail he saved. The legal piece of paper was a since shield, but it was invalid. It was the line in the sand. I got my car back 10 days after the incident. I went to the impound lot to retrieve it. It was dusty and the interior smelled faintly of stale beer and Lucas' cheap cigarettes. I sat in the driver's seat gripping the wheel. I thought I would feel dirty. I thought I would want to say it to perd the memory. But as I started engine and felt that familiar, powerful purr, I realized something. This car wasn't tainted. It was a survivor like me. I took it to a professional detail. I had them scrub every inch of it. I had them shampoo the carpets and condition the leather until it smelled like new money and freedom. When I drove it home, I parked it in the driveway. I stood there for a long time looking at it. My phone didn't ring. My parents were too busy fighting with each other, with the bank, and with the insurance investigators to harass me. Uncle Mike had cut them off. The extended family, finally seeing the financial parasitism for what it was, had retreated. I was alone. But for the first time in 29 years, alone didn't feel like a punishment. It didn't feel like it was the leftover piece of the family puzzle. I walked into my quiet, clean house. I opened a bottle of wine when I had been saving for a special occasion. I poured a glass and sat on my patio, looking out at the silhouette of my car against the street lights. I had lost a brother. I had lost my parents. I had lost the illusion of a safety net. But I had kept my dignity. I had protected my future. And most importantly, I had finally learned the most expensive lesson of my life. You cannot set yourself on fire to keep others warm, especially when they are the ones holding the matches. I took a sip of wine. It tasted like victory.